buenas noches, bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva edición de Socialmente por esta pantalla de Canal 12 Cable Digital, como hacemos todos los miércoles con la presencia de los referentes sociales. En esta oportunidad, la primera visita tiene que ver con el CRES Villa Dolores. Si hablamos de educación, ¿cuántas cosas podríamos hablar en estos tiempos, ¿no? ¿Cuánto se habla de la educación en estos días? ¿Cuánto está en juego la educación? Digo, ¿por qué está en juego? Porque hoy una sociedad habla de la educación, hoy la sociedad pide educación. Pero vamos a hacer hincapié en la ciudad de Villa Dolores, este esfuerzo que se viene haciendo desde la gestión del intendente o del ex intendente Juan Manuel Pereira, con este sueño de tener la universidad nacional gratuita en la ciudad de Villa Dolores. Bueno, se comenzó con algo muy importante hace un tiempo, como fue el CRES en esta ciudad, donde muchísimos jóvenes han podido tener su posibilidad de manera gratuita de poder tener una nueva salida laboral después de esa licenciatura, después de estos estudios que otorga de manera gratuita el Estado Nacional. Y para hablar de este edificio que prácticamente está terminado, digo prácticamente, hay que inaugurarlo, seguramente en los próximos días tendremos esa información oficial para hablar de la gran inauguración del CRES en la ciudad de Villa Dolores, con su nuevo espacio, con una... la verdad, las dimensiones que tiene este lugar es magnífico, lo que van a poder aprovechar los alumnos del CRES en la ciudad de Villa Dolores. Pero bueno, para hablar de todo ello, hemos invitado a su referente, estamos hablando del licenciado Domingo Castillo, para abordar todos los temas de la actualidad, cómo fue y lo que se viene para el CRES en la ciudad de Villa Dolores. Domingo Castillo, bienvenido, muchas gracias por estar en nuestro programa. Bueno, qué alegría, qué linda alegría lo que se viene, Mingo. ¿Cómo estás? Así es. Muchas gracias, Ariel, en primer lugar, a vos, a todo tu equipo de trabajo. En primer lugar, permitime agradecerte la invitación y en segundo lugar, felicitarte por este emprendimiento. Siempre te veo y me sumo ahí con un me gusta o compartiendo las distintas coberturas que haces en todas las partes, siempre... incluso los fines de semana, domingo, así que es muy loable lo tuyo y bueno, es el síntoma y el mal de ser trabajador. Así es, de esta profesión tan linda que es, y qué lindo, yo es decía, apasionante realmente. Amar sí. Lo que hacemos y poder vivir de lo que hacemos, ¿no? De lo que amamos casualmente. Exactamente. Domingo, bueno, qué lindo lo que se viene, ¿no? Sí, yo creo que estamos viviendo momentos muy congratulantes, muy felices con el tema de la educación universitaria, que muchas veces cuando se hablaba parecía una quimera, parecía que no nos iba a concretar. Hoy ya contamos con egresados, tenemos que destacar el aporte que hace importante, fundamental y clave desde la Municipalidad de Villa Dolores. Vos recién lo señalabas, esto que comenzó en una gestión anterior de la Intendencia de Villa Dolores y ahora con la Intendente Gloria Pereira también, tal es el caso el día lunes, se ha estado firmando un protocolo, un convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto, entre la Municipalidad y la Universidad, para que el CRES sea sede de 3 nuevas carreras que van a comenzar en el año 2018, con una modalidad muy especial, que es modalidad a distancia, totalmente a distancia. Esto es muy importante porque cuando nosotros tuvimos hace 2 años el ingreso a la carrera de contador público, hubo más de 400 personas interesadas. Ahora bien, ahora debe haber alrededor de 80 y algo. Por la lógica propia del estudio universitario, que no es fácil, que no te regalan nada, que demanda mucho esfuerzo. Han ido quedando muchos en el camino y muchos han quedado por el tema de la presencialidad también, ¿no? Porque tenían que trabajar, porque, bueno, charlaba los otros días con una chica, quedó embarazada, bueno, entonces tuvo que priorizar, como debía priorizar por su bebé. Esto le va a dar posibilidad a todos aquellos que hayan comenzado o que tengan algo hecho o simplemente que quieran comenzar desde cero, de comenzar esta carrera, que son 3.
tienen su tronco fundamental en la base de la economía y después la especialidad, que puede ser contador público, licenciado en administración o licenciado en economía. Esta Facultad de Ciencias Económicas tiene ya desarrollado una plataforma que es nueva, es innovadora en el país, porque normalmente las universidades públicas y nacionales ofrecen las carreras de manera presencial. En este caso, han desarrollado, hay otras universidades, como el caso de Córdoba también, que están desarrollando la plataforma virtual. Esto es muy importante porque permite superar la barrera de la distancia, de la presencialidad, que es una manera totalmente diferente, ¿no? Así que muy felices por eso, pero también estoy viendo que tenés ahí en pantalla el nuevo edificio, esto que ha sido financiado por el Ministerio de Educación de la Nación a través de políticas universitarias, y que la municipalidad ha estado en un trabajo fundamental con todo lo que ha sido el cerramiento perimetral, la forestación y una serie de detalles muy significativos, como los ingresos, ese pórtico también que está allí en la puerta de entrada. Y bueno, también últimamente a través de la municipalidad, a través de una audiencia que tuvo la intendenta con gente de políticas universitarias, estuvo gestionando el mobiliario. Lo estamos prontamente, seguramente se va a llegar, y bueno, nos irán a comunicar cuándo se inaugure. Bien, Mingo, 3 carreras me dijiste, relacionadas todas a economía. Claro, eso digamos, es un crecimiento que hemos tenido, la incorporación de carreras que son que son a distancia. A distancia. Nosotros, en estos 4 años que ya lleva el CRES, hemos iniciado 20 carreras universitarias y se han beneficiado más de 2.000 alumnos que proceden de distintos pueblitos de Tras la Sierra. Más, yo creo que no debe haber un pueblo de Tras la Sierra que no tenga algún alumno universitario y que haya venido al CRES a aprovechar, digamos, esta carrera pública, presencial y gratuita, ¿no? Bien. De las 4 universidades que vale la pena mencionarlo, está la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, de Río Cuarto y la UTN. Bien. Mingo, ¿muchos se han recibido ya a lo largo de estos 4 años? ¿Tenés algún número? Se van recibiendo. Tenemos una camada en 2 tecnicaturas, o 3 tecnicaturas. Una es industria alimentaria, otra tecnicatura de mecatrónica, que ahí tenemos egresados, y tenemos también algunos egresados que este año estuvieron, que es de comercialización, y también se están recibiendo ahora de una tecnicatura universitaria en cooperativismo. Ya 4 tecnicaturas que son de 2 años. Y los otros días, el 29 de agosto, hemos tenido la primera egresada de la primera carrera de grado dictada desde el primer año, ¿no? Que es Esther Torres, y ha rendido con 10. Así que ha hecho su defensa de la tesis, y la han felicitado. Tuvimos la presencia con el máximo del puntaje, exactamente. Bien. Así que, bueno, eso es muy importante también. El CRES, como un dato estadístico, tiene el mayor rendimiento académico en cada una de las carreras, y muchas veces mejor que en la sede central de la universidad. Un ejemplo, en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, donde Esther es la segunda en la universidad que se recibe. Esta carrera comenzó un año antes en la Universidad Nacional de Villa María. Es la única que vincula ambiente y energía en Latinoamérica, así que no hay otra universidad que te brinde estas 2 cuestiones, ambiente y energía, que vayan juntas, ¿no? Puede haber una licenciatura en ambiente por un lado, en energía por otro. Y nosotros hemos tenido, por una cuestión de fecha, ¿no? Por una cuestión de fecha que le han asignado en segundo lugar, si no hubiésemos tenido la primera egresada.
Y bueno, y detrás de Esther están trabajando también 22 chicos preparando ya su trabajo de tesis. Bien, ¿cómo está la salida laboral? Digo, ¿se recibe un alumno del CRES? ¿Encuentra trabajo en Villa Dolores? ¿Es fácil, es difícil? El trabajo es una de las cuestiones, no de ahora, hace mucho tiempo, la inserción, claro, inserción, y a nivel mundial, porque el tema del trabajo, vos sabés que hasta los oficios van cambiando. Sí, sí. Y por eso es muy importante ir buscando, ir pensando entre todos qué deben estudiar nuestros jóvenes. No es un tema fácil. ¿Va cambiando eso permanentemente? Porque digo, en algún momento uno dice, bueno, ser contador público era el momento hace 5 años, o es el momento siempre. Ser abogado, hay muchos abogados. Digo, uno tiene que ir pensando, digo, año tras año, qué va a estudiar o qué van a estudiar nuestros hijos. Seguramente. Tenemos por un lado las carreras que son tradicionales. Sí. Por otro lado, hay un montón de otras necesidades que van surgiendo. Esto mismo, lo que están haciendo ustedes aquí en televisión. Pensar lo que esto podían hacerlo hace 10 años atrás no tenía cabida en el mercado. Así es. De ninguna manera. Hoy fíjate vos cómo se van abriendo nuevas posibilidades. Cómo hoy podemos incursionar en el mundo de la tecnología. Vos estás saliendo simultáneamente por la web y hay numerosas personas que están viendo este trabajo que vos estás haciendo, están compartiendo esta nota a través de la web y se va a seguir reproduciendo. Esto hace 5 años atrás era impensado que lo podamos hacer en Villa Dolores. Así es. Pero para contestarte la pregunta anterior, felizmente en el CRES la mano de obra es calificada. Lo que salen, los chicos tienen una mayor posibilidad de insertarse en el mercado. De hecho, hay jóvenes que han terminado una tecnicatura en programación y felizmente todos están trabajando. Ponele, informalmente, hay 2 o 3 que están en blanco, hay otros que han hecho un emprendimiento privado, pero son chicos 20añeros. Está bien. Y de esa manera, entonces, tenemos que decir que el impacto que va teniendo el alumno egresado o el que está ya avanzado es muy importante. En el parque industrial también han sido tomados 6 alumnos que cursaban algunos mecatrónica y otros estaban cursando una tecnicatura en mantenimiento industrial. 6 han sido tomados por una empresa que se va a radicar prontamente en el parque. Mingo, ¿qué característica tiene el edificio nuevo del CRES comparado al actual edificio? ¿Con qué nos vamos a encontrar o con qué se va a encontrar el alumno con el nuevo edificio? En primer lugar, con la casa propia. Eso nos va a crear y nos va a dar un sentido de pertenencia. Identidad. Y de identidad, que eso es tuyo. Eso es algo muy importante. Y se va a encontrar con todas las comodidades, absolutamente todas las comodidades. Por eso yo quiero agradecerle a todas las personas que han hecho posible esto, que han trabajado antes, durante y en la actualidad, ¿no? O sea, el trabajo de la municipalidad en este caso ha sido impecable, la decisión política de sostener, de seguir empujando, de no dejar caer este proyecto. Y bueno, necesita la fuerza de todo, necesita que sigamos empujando, que nos unamos en estas cosas que son muy importantes y que son para nuestros jóvenes. Seguro. Domingo, por ejemplo, tecnológicamente, ¿está todo el servicio dado para que los alumnos puedan contar, por ejemplo, con cada uno con su computadora, con los laboratorios, todo eso va a estar en el nuevo CRES? Claro, por supuesto. Nosotros tenemos hay distintas gestiones que se han ido haciendo en estos 4 años. El año pasado, por ejemplo, inauguramos el segundo laboratorio en informática con 25 máquinas totalmente de última tecnología, que está funcionando acá frente a Plaza Mitre ahora, ¿no es cierto?, acá en Felipe Hermann 30, y en el ingreso todos podemos ver que hay otro laboratorio donde tiene 33 máquinas, todas conectadas a internet, todo eso tendrá que trasladarse allá seguramente, y eso nos ha permitido también hacer una licenciatura, que ya estamos en el 2.º año, que tiene un fuerte impacto, sobre todo para los docentes. Porque es una licenciatura en tecnología educativa
y eso nos ha permitido articular con todos los profesorados, con todos los docentes que han egresado en todos los profesorados, estar al día, actualizarse y también entrar en el mundo de la investigación como es la tecnología educativa. Bien, Mingo, ¿cómo va a ser el tema del transporte? Digo, eso está previsto, digo, algún servicio urbano tendrá que brindar este servicio, ¿no? Entiendo que en el nuevo pliego que la empresa que sea adjudicataria incluye ya el tema del CRES. Bien, qué lindo, Mingo, cuando vamos escuchando esto, porque hay muchos chicos que, bueno, muchos que no tendrán la posibilidad de ir a estudiar a Córdoba o Río Cuarto, y bueno, tienen la universidad acá al lado, digo, el CRES. Y digo, ¿este es el último paso para soñar en esa universidad nacional en Villa Dolores? Nunca hay que dejar de soñar y de trabajar y de gestionar y de luchar. Nosotros, por el momento, no es que tengamos una universidad, sino que tenemos 4 universidades funcionando en un mismo edificio, y esto es el CRES, el Centro Regional de Educación Superior. Coordinar la presencia de 4 universidades. Eso nos está generando una riqueza muy grande, tal vez no la sepamos dimensionar, pero desde lo administrativo, desde la experiencia pedagógica, académica que vamos teniendo, porque cada facultad es muy distinta a la otra. Y si hablamos de que tenemos 4 universidades y alrededor de 10 facultades más o menos, con cada uno con sus distintas propuestas, esto nos permite dialogar con diferentes decanos, ver cómo es la vida en una universidad, en la otra, cómo van trabajando, cómo se va vinculando esa universidad con el mundo del trabajo. Es riquísima en ese aspecto la experiencia que te han ido la Universidad de Villa María, la de Río Cuarto, la UTN, que tiene un perfil totalmente diferente, o ni hablar de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años, ¿no? Está bien. Te preguntaba esto de la universidad, digo, porque en algún momento se habló de la Universidad de los Comechingones, en la ciudad de Merlo. Bueno, eso tiene decreto, está en el proceso de organización. Lo cierto es que el CRES de Villa Dolores está muy por encima de todas esas situaciones, digamos, como te decía recién, se han beneficiado ya más de 2.000 alumnos que han pasado por el CRES, nosotros tenemos los registros como inscriptos universitarios. Bueno, claro. Después cada uno cómo le va en esa vida universitaria es otra historia. Algunos cumplen en tiempo y forma la carrera, otros hacen un trayecto, pero aunque vos hayas hecho 1 año, 2 años, ese paso por una institución universitaria en tu vida impacta y te genera conocimiento, te genera vínculos, te cambia, y te cambia en positivo. Porque a lo mejor vos empezaste a estudiar una carrera, haces 1 año y te das cuenta de que eso no era el tuyo. Está bien. Pero mirá lo que ganaste, te diste cuenta que a lo mejor los números no te gustaban y que sos más de las ciencias humanas. O aprendiste y adquiriste hábito para estudiar, que ahí está el otro tema. Seguro. En este nuevo edificio del CRES, sobre Ruta 148, ¿será más amplia la matrícula? ¿Será la misma? Bueno, eso está muy relacionado a la oferta que haya. Nosotros siempre somos optimistas de que cada vez vamos a tener más carrera, nos sentimos muy respaldados por las autoridades municipales, por la intendenta, tenemos vínculo con cada una de las universidades, que también cuando vos hablas en cualquiera de las universidades de Córdoba o incluso en Buenos Aires del CRES de Villa Dolores, la gente de política universitaria cuando estuvo aquí el año pasado, el doctor Gimelli lo destacó como que el CRES de Villa Dolores era modélico en el país, y si en alguna otra región se quería abrir un CRES, habría que mirar la experiencia del CRES de Villa Dolores. Así que en ese aspecto nosotros somos muy optimistas en que vamos a poder generar más propuestas educativas. La particularidad que tienen las carreras en el CRES es que no se repite la misma carrera que comenzó el año anterior, es decir, que las carreras son a término. Y esto tiene un sentido, porque nosotros tenemos una densidad poblacional que no es la de Córdoba, no es la de Río Cuarto, o sea, es más reducida. Y eso de alguna manera busca también en que el joven que egresa
o no tan solamente joven, porque nosotros tenemos gente cincuentones y algunos de 60 años, ¿no?, que están estudiando. Pero eso permite que el alumno que egrese pueda insertarse en el mercado laboral y también generar nuevas oportunidades. Entonces la idea es de que cuando finalice todo el ciclo de una carrera, suponte, como esta de ambiente y energías renovables, y los chicos empiezan a recibirse, ahí sí se pueden pensar si el mercado laboral da la posibilidad de que haya más cabida en ese rubro, en esos profesionales, de que se genere otra corte. Por ejemplo, nosotros en la región no tenemos licenciados en higiene y seguridad. Vienen gente de Córdoba, profesionales de la ciudad de Córdoba, a cumplir con ese rol. Hoy las ART lo exigen. Bueno, nosotros tenemos en curso una licenciatura en seguridad e higiene en el trabajo y ya tenemos alumnos egresados que son técnicos. O sea que todos esos chicos que van a salir, lo están esperando para que trabajen. Mingo, quiero hacerte una pregunta, tiene que ver y no tiene que ver, seguramente no directamente con el CRES, pero se desató una polémica en los últimos días con esta cuestión que tiene que ver con llevar de alguna manera a las escuelas la ideología política. ¿Cómo lo ves? Digo, desde tu lugar, vos que estás al frente de un lugar tan importante como es el CRES, ¿cómo lo ves para aquel niño que está en el jardín de infantes o en la primaria? ¿Cuál es tu impresión? Mira, me parece que uno se tiene que situar de ambos lados, ¿no? Por un lado, nosotros como papá no esperamos que en la escuela le hablen de política. Pero por otro lado, la educación es eminentemente política. Si nosotros tenemos en cuenta que la política se encarga de la cultura, y la cultura es todo lo que hace el hombre, y detrás de cualquier currícula está diseñado por un plan político, y eso significa que hay una mirada de país, hay una mirada de humanidad. El problema es cuando se hace partidaria, claro, ¿no es cierto? Y entonces o se empieza un poco ese era el debate, ¿no? Estigmatizar. Claro. Yo creo que no hay que tener miedo. Mira, en el ambiente secundario, en el ambiente universitario, es muy sano que se hable de política, que se hable de participación, porque uno de los males que tenemos nosotros es que no participamos. O sea, sí, y digamos, esta cultura postmoderna nos ha hecho hombres individualistas. Es más, dicen algunos autores muy importantes en filosofía, de que esta cultura postmoderna, el hombre está desencantado. ¿Por qué? Porque en el modernismo, en la época de la Ilustración, se soñaba que el hombre, con la educación, iba a poder dialogar, y en democracia iba a poder resolver todos los problemas. Y con la educación los pueblos iban a saber elegir a sus representantes, entonces iba a ser un pueblo educado. Vos lo tenés a Sarmiento ahí, educando al soberano, pero toda una herencia cultural que le recibimos desde Europa, ¿no? Se pensaba que con el avance de la ciencia se iban a inventar, la ciencia iba a avanzar de manera tal que se iban a inventar vacunas. De hecho se inventaron, de hecho la ciencia avanzó muchísimo. Pero ¿qué pasó? Aparecieron nuevas enfermedades, aparecieron nuevas plagas, apareció que la comercialización en la medicina, la tecnología avanzó, con la ciencia también se descubrieron y se inventó las bombas de hidrógeno, la bomba atómica. Es decir, que en el siglo XX nosotros hemos tenido las dos peores guerras de la historia de la humanidad, con mayores muertos y mayores consecuencias, que fue la Primera Guerra, y con mucha más potencia la Segunda Guerra Mundial. Y se habla de la Tercera Guerra Mundial. Que Dios nos libre, porque sería más terrible, por la potencia que hemos llegado. Entonces esto, que hace 2 siglos atrás ilusionaba a los intelectuales y llegaba a las clases medias, digamos, a través de la literatura sobre todo, que el hombre del futuro iba a ser un hombre feliz, en el siglo XX se encargó de demostrarnos de que no era así. Por eso hay muchos intelectuales que hablan que en el siglo XXI ya nosotros estamos desencantados del mundo.
y tenemos ese sinsabor, no creemos en el otro, nos genera desconfianza. Bueno, y en eso estamos, por eso es bueno que nos dejamos llevar, Mingo, digo, en este tiempo, cuando uno mira la justicia, mira el poder político, y nos vamos encontrando con imágenes que por ahí para la familia, para los hijos, no son buenos referentes sociales. Digo, terminamos viendo un presidente corrupto, un juez corrupto, un diputado corrupto, un intendente corrupto. Digo, no tenemos referentes para decir, bueno, vamos por este lado. Ese es el desencanto que mencionás. Digo, a la postre fue cambiando el mundo, pero para el beneficio de uno mismo, llegar al poder, cualquiera sea el lugar para mí, para mi familia y los otros que se las arreglen como puedan. En parte, esto es solo una parte de la realidad, porque también nos sobrarían los dedos, por lo menos a mí, para decirte que hay, empezamos por lo más complicado. Hay gente que trabaja en la política y es honesta. Hay policías que son honestos, hay jueces que son honestos. Lo que pasa es que siempre miramos el costado negativo. Claro. De hecho, bueno, ustedes que están acá con el tema de la comunicación, sabemos que nos impacta como sociedad. En vez de esta nota, si estaríamos hablando de un hecho de corrupción. Claro. Nos impactaría más. Sí. Pero porque, bueno, estamos viviendo en ese momento, ¿no? Yo creo que esto también desalienta a la participación. El hecho de decir, obvio, nadie quiere ser corrupto, nadie quiere ser embarrarse, digamos, y está bien que lo sea así, pero justamente la receta para la transparencia es la participación. ¿Sabe qué pensaba? Y esto uno lo aprende desde los centros de estudiantes. Mingo, ¿sabés qué pensaba los otros días? Digo, qué bueno sería que aquel que dice, porque muchas veces escuchamos a los políticos, sobre todo, decir que son servidores públicos, ¿no? Se les llena la boca diciendo que son servidores públicos. Yo digo, qué lindo sería que trabajaran gratis, ¿no? Ad honorem. Y qué lindo sería tener que el recurso que es del pueblo, el recurso económico, sea administrado por personas elegidas, pero no así por el voto popular. Usted sabe, como recién lo mencionaba, Mingo, hay personas intachables, que lo han marcado la historia, de su vida. Hay personas que han sido destacadas como docentes, como comerciantes, como empleados de un banco. Digo, esa historia de esa persona debería formarse una comisión y esas personas seguramente van a garantizar el buen manejo administrativo de cualquier recurso público. Porque si no terminamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? De los oportunistas, de aquellos que miraron en un partido político la gran oportunidad de su vida y nunca demostraron nada, más que llenarse los bolsillos de dinero. Digo, ¿no sería loco pensar que la gente elija, pero que los que realmente administren sean esos, los que realmente hayan marcado con la vida una historia intachable, que nadie pueda decir absolutamente nada y que casualmente vamos a confiar porque así lo marca la historia? Por un lado sí, está bien, sería lo ideal. Por otro lado es lo real. Esas personas intachables, ¿están dispuestas? Paralelo, tendría que ser algo que no tenga nada que ver con el poder político, como porque vos decías recién, nadie se quiere embarrar, y es cierto. No le vamos a pedir a una persona que hoy tiene 60 años, que es intachable, que fue intachable, que vaya a administrar algo que no sabe en qué momento queda pegado. Pero por otro lado, Ariel, también está, como en todos lados, está la competencia. Vos podés ser intachable y muy bueno para una determinada tarea, sí. A lo mejor sos un excelente comerciante, o un excelente profesional, o empleado, pero no tenés, no has desarrollado la competencia para llevar una administración, porque hay que saber, hay que aprender, y esto, o sea que también yo en ese aspecto me parece que el tema de la profesionalización en la política no está mal, porque si yo quiero ir a hacerme atender del corazón, busco el mejor cardiólogo, claro. O por lo menos el que me genere más confianza y pienso que es el mejor. Y bueno, y aquí confiamos en nuestros destinos de la ciudad, de la provincia, del país, y también nosotros necesitamos que, además de honesto, sea muy competente y eso se logra con el ejercicio de la función. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos
en una época también donde estamos atravesados por otro paradigma. Ya te estoy hablando desde mi especialidad, que es la filosofía. Está bien. Estamos en el paradigma de la complejidad, precisamente. Hay un filósofo que en el finales del siglo pasado, que es Edgar Morin, desarrolló esta teoría del paradigma de la complejidad, donde dice que nosotros de lo único seguro que podemos estar es precisamente de que vamos a tener incertidumbre. Y vivimos en una incertidumbre, vivimos desde la escala de valores que han entrado en la incertidumbre, desde nuestras familias. ¿Cuándo hemos observado más familias compuestas de una manera distinta, ¿no? Hoy lo más normal es que en la escuela haya más padres de chicos separados, ¿no es cierto?, que chicos de padres. En una familia constituida. Un nene le pregunta a tu papá, ¿cómo? ¿Tus padres no se han separado todavía? Claro, es como que ya no es normal. Claro, antes era al revés. O sea que Claro. Hoy tenemos incertidumbre en el trabajo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos estudiando, porque la tecnología avanza, porque el cambio está muy enraizado. Y debemos cambiar para poder seguir creciendo, y debemos cambiar para no quedarnos, el comerciante que no cambia, que no hace publicidad, y Claro. si hace publicidad, ¿cómo? Claro. Entonces, y ahí fíjate vos, mira, ahí te doy un ejemplo que para saber hacer una publicidad tenés que buscar a alguien que tenga experiencia y que sepa. Claro. Y bueno, ahí te respondo la pregunta anterior. O sea, Sí. porque en Acá estos en tiempos Dolores hace falta la especialización. Totalmente. Debe haber un solo comercio, por nombrar uno, que hace mucho tiempo que no hace publicidad, o hace muy poco, pero que se quedó en lo tradicional y la gente sigue apostando, que es la Delia, por ejemplo. Un negocio que vos viste que se quedó en la historia, pero que lo marca como único, ¿no? Uno entra en la Delia y es la misma de hace 50 años atrás. Habría que analizarlo un poco desde el marketing, si es que no hace publicidad o cómo lo perciben sus clientes. Claro. Es lo correcto. Habría que preguntarse qué pasaría si hiciera publicidad, ¿no? Claro. Y que la contracara en este O a lo caso. mejor no hace publicidad en el medio que nos movemos nosotros. Seguro, puede ser. Mingo, volviendo al funcionamiento del CRES, ¿cuántos profesores hoy vienen a dar clases al CRES? De las diferentes carreras alrededor, y en el año, porque tenemos 12 semestres, alrededor de 80, 85 docentes universitarios, O sea que el movimiento, que cruzan la sierra, que comen en Villa Dolores y muchas veces también se quedan a pernoctar. o sea que el movimiento económico es importante, Sí, digo, sin desde lugar a los dudas. saberes hasta que lo que después termina gastando en Villa Dolores. Sí, incluso hay profes que hace 4 años que vienen. Qué bueno. Y qué bueno va a ser esto del CRES, digo, ahora el nuevo edificio. Todo gira alrededor de la economía, termina girando alrededor de la economía. Y que termina quedando en Villa Dolores. Recién mencionaba que vienen chicos de otros lugares, Sí, de sí, la sí. provincia de La Rioja, de San Luis. Tal cual. Incluso nosotros tuvimos uno en diseño industrial, tenemos una licenciatura en diseño industrial, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, que ya están en el 3er año. Tuvimos un año un chico que vino de Tucumán. Ajá. El chico tenía 18 años. Sus padres, cuando googlearon y vieron que en Villa Dolores se abría esa carrera, consultaron en la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, decidieron que venga a Villa Dolores porque era mucho más tranquilo y no era tan grande como Córdoba Claro. capital. Bueno, le fue muy bien el primer año, después por una cuestión de distancia y de logística para poder regresar a su casa, obviamente Sí, se terminó haciendo ya el 2.er y 3er año en Córdoba, ¿no? Pero tuvimos esa experiencia. Y hay chicos que alquilan, que vienen de Quines, vienen de Salzacate, hay otro muchacho que venía desde San Carlos Mina, o sea, incluso de San Marcos Sierra. Es amplio el abanico entonces. Es muy amplio y, por ejemplo, en la carrera de trabajo social, yo me sorprendí la cantidad que hay de Villa de Soto y de Cruz del Eje. Ujú. Estamos a 200 kilómetros. Y obviamente esos chicos se quedan. Qué bueno. Mingo, bueno, ¿crees que estamos a días de la inauguración del nuevo edificio? Ojalá vamos a estar ahí
atentos participa en esto el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no es cierto? Estamos entonces hablando que hay un protocolo que es nacional. Bien, con estas nuevas carreras, ¿a partir de cuándo, Domingo? Bueno, nosotros vamos a estar, es muy importante esta pregunta porque a todos los interesados les decimos que cuando se abran las inscripciones, nosotros vamos a estar comunicándolo por todos los medios, es que te vamos a venir a visitar. Bien, ¿eso va a ser para este año en curso o ya para el próximo año? No, nosotros, por ejemplo, estas 3 carreras que se han firmado el lunes pasado, sí, el convenio con la Municipalidad y la Universidad Nacional de Río Cuarto, se van a abrir en los próximos meses, en los próximos días vamos a estar explicando. En diciembre concretamente vamos a estar invitando también a hacer a una reunión para que todos los interesados puedan tener una charla presencial con las autoridades de la universidad para que le expliquen en qué va a consistir la modalidad y va a tener todo el asesoramiento, ¿no es cierto?, y el apoyo que le vamos a dar desde el CRES. Bien, Mingo, te saco un segundo del CRES. Trabajando en Multimedia Sendo. Despuntando un poquito el oficio. Bien, ¿estamos ahí con un programa? Sí, estamos de 7 a 9 de la mañana con Silvia de la Peral, con Diego Calderón, que forman parte del equipo de comunicación institucional y nosotros... Bien. Bueno, que ahora también están en nuestro cable, en nuestro cable digital. Exactamente, estamos ahí en Canal 13. Bien. Y bueno, hemos ido a colaborar con los chicos del multimedio un poquito en eso. Está bien. Mingo, bueno, agradecerte, ojalá que pronto tengamos la gran noticia de la inauguración del nuevo edificio del CRES. Sabemos el esfuerzo que han hecho todos, vos como el referente principal del CRES, desde la municipalidad, bueno, el ex intendente Pereira, que también tuvo la gran iniciativa de soñar con la universidad, pero creo que este fue el primer paso que había que dar. Y bueno, hoy nuevamente un sueño que ya es una realidad porque está la casa lista, solamente falta cortar la cinta, Mingo. Y lo importante es que es un proyecto que se va consolidando, que va creciendo. Ya los chicos que están en el secundario con los profesores lo van teniendo en cuenta como una posibilidad de continuar estudiando, y nosotros desde el CRES le decimos a todos los chicos que están en 6º año especialmente y tienen pensado hacer una carrera para el año 2018, chicos, pónganse en las pilas, terminen todas las materias, porque si ustedes van a hacer una carrera universitaria, un profesorado, un terciario, tienen que tener aprobado el secundario. El secundario. Esto es como los jueguitos. Para acceder al nivel superior, tenés que terminar el primer nivel. Podés llevarte 2 materias, inscribirte, no hay problema, pero hasta incluso podés comenzar a cursar en la universidad. Pero llegado a abril, mayo, si no tenés todo completo, en junio se te da de baja. Exactamente. Mingo, muchas gracias. Gracias a vos, Ariel, por todo este tiempo. Y bueno, yo le pido disculpas a la teleaudiencia porque nos fuimos para las ramas, pero hablamos un poco de todo. No, pero terminamos hablando de todo un poco, que eso está bueno. Así que ha sido más que del CRES, ha sido una charla de... Amena también, amena. De la actualidad. Muchas gracias. Esperemos que haya sido amena. No, totalmente. Está bueno hablar de la realidad del país. Muchas gracias. El licenciado Domingo Castillo con nosotros, referente del CRES, que bueno, en los próximos días estaremos inaugurando, digo estaremos porque los dolorenses, los transerranos vamos a estar contentos de este edificio del CRES en la ruta 148. Pausa y ya volvemos, señor director, con el presidente de la Liga, Mario Molina.